La memoria herida, el fuerte cruce entre Caterine Miranda y María José Pizarro por Jorge Tobar y el pasado violento de Colombia. El Congreso de la República vivió una de sus sesiones más tensas y simbólicas el pasado 9 de abril, fecha que en Colombia está marcada en el calendario como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Lo que debía ser una jornada de homenaje y reconocimiento a millones de colombianos afectados por décadas de conflicto armado, terminó convertida en el escenario de un encendido enfrentamiento entre dos destacadas figuras de la política nacional, la representante Caterine Miranda, Alianza Verde, y la senadora María José Pizarro, Pacto Histórico. Pero lo que ocurrió esa mañana en la plenaria no fue una simple discusión parlamentaria. Fue la colisión entre dos visiones de país, dos historias personales profundamente marcadas por la violencia, y dos formas de entender la representación política de las víctimas en una nación que aún no logra cerrar del todo sus heridas. El detonante: ¿quién debe presidir la sesión dedicada a las víctimas? La controversia estalló cuando se supo que Jorge Tobar, actual vicepresidente de la Cámara de Representantes, sería el encargado de presidir la sesión en ausencia del presidente Jaime Raúl Salamanca. Para algunos, este hecho pasó desapercibido. Para otros, fue una provocación inaceptable. Tobar, hijo de Rodrigo Tobar Pupo, mejor conocido como alias Jorge 40, es jefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue señalado por varias senadoras del Pacto Histórico como una figura incompatible con el liderazgo de un acto solemne en honor a las víctimas del conflicto armado. Su parentesco con uno de los más crueles victimarios del paramilitarismo colombiano encendió las alarmas en sectores que han exigido una representación legítima y respetuosa en los escenarios conmemorativos. Fue la senadora Aída Abella, sobreviviente de la Unión Patriótica y reconocida víctima del conflicto, quien rompió el silencio al tomar la palabra con firmeza. No tiene presentación que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hijo de un victimario nos presida, declaró. Y pidió que en su lugar, la segunda vicepresidenta, Lina María Garrido, tomara las riendas del acto. La intervención de Abella fue como encender un fósforo en una habitación cargada de gas. De inmediato surgieron reacciones, murmuraciones, expresiones de incomodidad y tensión. Lo que para unos era un llamado a la memoria y la dignidad, para otros era un acto de discriminación, de revictimización y de juicios heredados. La defensa de Tobar y el contraataque de Miranda. Caterine Miranda no tardó en intervenir. Con la claridad y el tono directo que la caracterizan, la congresista de la Alianza Verde respondió a las acusaciones contra Tobar con una defensa apasionada que buscaba desarmar la lógica de la culpa por consanguinidad. Me parece completamente inaceptable que se juzgue a una persona como Jorge Tobar por ser el hijo de un victimario, dijo Miranda con vehemencia. Y fue más allá: si vamos a aplicar ese mismo criterio, entonces usted, señora María José Pizarro, tampoco debería estar aquí sentada. La frase resonó como una bomba en la plenaria. Con esa comparación, Miranda aludía a la figura de Carlos Pizarro León Gómez, líder del movimiento guerrillero M-19, firmante de los acuerdos de paz en 1990 y candidato presidencial, asesinado meses después de su desmovilización. Carlos Pizarro, padre de la senadora María José Pizarro, ha sido una figura clave en el debate sobre justicia, perdón y legitimidad en Colombia. Su legado ha sido reivindicado como parte del tránsito hacia la paz, pero también ha sido objeto de controversia entre quienes cuestionan la participación política de excombatientes. La mención directa de Miranda no solo elevó el tono del debate, sino que también tocó fibras personales muy profundas. La respuesta de Pizarro: dignidad, memoria y límites. La senadora Pizarro, visiblemente afectada, respondió con contundencia. No permitiré que una persona que se paraba al lado nuestro hace 3 años venga a darme lecciones de moral. No lo acepto, dijo, recordando los momentos en los que ambas congresistas habían compartido luchas políticas. Usted se paró al lado mío y entonces no le dio vergüenza. Mi problema no es con el señor Tobar, él tiene la legitimidad. Yo le dije a él, las formas son importantes. Yo hablo aquí como víctima del conflicto armado también, les guste o no, a mi padre lo asesinaron después de haber firmado la paz. Su intervención fue emocional, pero también profundamente simbólica. Pizarro no hablaba solo como senadora o como hija de una figura histórica. Hablaba como víctima, como mujer que creció en un país atravesado por la violencia, como testigo de la traición a la paz. Su argumento no giraba en torno a la ilegalidad de la presencia de Tobar,
sino a la carga simbólica que tiene que una figura asociada, por lazos familiares, a uno de los capítulos más sangrientos del conflicto armado, encabece precisamente una ceremonia dedicada a quienes sufrieron las consecuencias de esa guerra. ¿Quién tiene derecho a representar a las víctimas? La discusión de fondo es incómoda, pero inevitable. ¿Quién puede hablar en nombre de las víctimas? ¿Puede hacerlo alguien que se considera víctima, a pesar de ser hijo de un victimario? ¿Es legítimo que el Congreso elija como vicepresidente de la Cámara a Jorge Tobar bajo la bandera de la representación de las víctimas? Tobar fue elegido por una lista cerrada que incluía a varias personas que se presentaban como víctimas del conflicto. Él mismo ha afirmado haber sufrido los embates de la violencia, argumentando que su vida también fue marcada por el conflicto armado. Su presencia en el Congreso, legal y avalada por el sistema electoral, ha estado rodeada de controversias desde el primer momento. Para muchos sectores, su rol representa una oportunidad de reconciliación y superación del odio heredado. Para otros es una afrenta directa al dolor de quienes fueron perseguidos, desplazados, torturados o asesinados por el grupo al que su padre lideró. Caterine Miranda, en su intervención, también recordó que la elección de Tobar como vicepresidente no fue impuesta por sectores conservadores, sino que fue votada por amplias mayorías, incluyendo el propio Pacto Histórico. Le quiero recordar a esta plenaria que el Pacto Histórico, en su integridad, votó para que Jorge Tobar estuviera allá sentado, en la vicepresidencia de la Cámara, sentenció. ¿Se trató de un olvido conveniente, o de una contradicción política que ahora sale a la luz por la sensibilidad del momento? ¿Hacia dónde va el debate sobre la memoria? Lo cierto es que lo que ocurrió en el Congreso es un reflejo del estado actual del debate sobre la memoria histórica en Colombia. Un país que ha vivido más de 60 años de conflicto armado, con múltiples actores armados, guerrillas, paramilitares, fuerzas estatales, con víctimas en todos los sectores sociales, enfrenta hoy el difícil reto de construir una narrativa colectiva que no excluya, que no hiera, que no reproduzca las violencias del pasado. Pero esa tarea no es sencilla. Las heridas están abiertas. Las familias están divididas entre victimarios y víctimas. Las instituciones aún no logran ser espacios neutrales. Y la política, con su lógica de confrontación, no siempre ayuda a sanar. Este episodio entre Miranda y Pizarro, más allá de lo mediático, nos enfrenta a preguntas que no tienen respuestas fáciles. ¿Puede una nación perdonar sin olvidar? ¿Es posible que hijos de criminales ocupen cargos públicos sin cargar con el estigma? ¿Debemos exigir coherencia histórica a nuestros líderes o permitirles transformarse? Tal vez la verdadera enseñanza de esta jornada es que Colombia sigue necesitando espacios de escucha, de verdad, de justicia, pero sobre todo de reconocimiento mutuo. No se trata de negar el dolor del otro, sino de encontrar las formas de coexistir, incluso en la diferencia. Reflexión final. Lo que ocurrió el 9 de abril no fue simplemente un cruce de palabras entre dos figuras políticas. Fue un eco del pasado que sigue reclamando su lugar en el presente. Fue un espejo de las contradicciones profundas que arrastra nuestra democracia. Y fue también un recordatorio de que el proceso de paz, la reparación y la reconciliación no son actos administrativos, sino transformaciones culturales de largo aliento. Jorge Tobar, Caterine Miranda, María José Pizarro, Aída Abella, todos, a su manera, representan una parte de esa Colombia rota que aún busca recomponerse. Una Colombia donde la historia personal es inseparable de la política, donde el linaje puede ser un estigma o una bandera, y donde cada 9 de abril sigue siendo una fecha de lucha, no de descanso. Si quieres seguir explorando las complejidades de la política colombiana, las tensiones que marcan nuestras instituciones y las historias humanas que hay detrás de cada debate en el Congreso, suscríbete al canal y activa la campana para recibir todas nuestras actualizaciones. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Jorge Tobar debió presidir esa sesión? ¿Estás de acuerdo con la postura de Caterine Miranda o con la de María José Pizarro? Queremos leerte.